Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Marta Cecilia Solano Wilches, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Nos encontramos desarrollando el tema Enfoques filosóficos de la educación. En esta ocasión, la actividad consiste en un video que habla sobre el tema de la educabilidad. Este tema está orientado por el doctor Gilberto Nieto y espero que pueda abordar todos los intereses educativos necesarios para la asignatura. La educabilidad. La meta final de la verdadera educación es no solo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute haciéndolo. No solo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo. No solo individuos con conocimiento, sino con amor al conocimiento. No solo seres puros, sino con amor a la pureza. No solo personas justas, sino con hambre y sed de justicia. John Ruskin. Para aproximarnos al concepto de educabilidad, tendríamos que entrar a mirar la educación, ya que ésta necesita de la acción de dos elementos fundamentales, uno con capacidad de influenciar y otra con capaz de ser influenciado. La educación como un proceso de transformación, en donde el hombre, como ser no totalmente determinado por herencia o por ambiente, permite su libertad y por tanto se hace susceptible de esa misma transformación. Continuando con la conceptualización de educabilidad, podemos definir que etimológicamente hace referencia al proceso en el que A influye a B. Es decir, se necesita de la acción de la persona que influye y del que es influenciado. Asimismo, se define como un modelo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionarse y que es consecuencia a lo que él quiere llegar a ser. Flickner lo define como la posibilidad que tiene el hombre de formarse. Huygens como la capacidad de aprender, ese proceso de personalización y de socialización. Fermoso nos habla de que es una posibilidad y una categoría humana. Manifiesta que es una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y afirma de que esa educación es factible. Dice que es una categoría humana por cuanto se predica del hombre de esa misma cualidad. La educabilidad se le ha denominado también como principio o límite de la educación. Nos habla de la capacidad que tienen los seres humanos de reflexionar sobre sus fronteras, de asumirlas y de desarrollarlas. Dentro de los límites de la educabilidad tenemos los límites ontológicos, que son las limitaciones existenciales. La educabilidad de un ser que no puede soñar utópicamente con capacidades ilimitadas ni con perfección. También miramos la corporeidad, que reduce y fija el espíritu. Esta es llamada la base de las limitaciones porque ella prácticamente bloquea o frena todos los impulsos, todo lo que hace que el espíritu sea libre. La antropología, que nos habla de la vulnerabilidad del ser, nos habla de un ser que es ignorante, un ser olvidadizo, un ser que está envuelto en especialidad y temporalidad. Dentro de los límites de la educabilidad se han tratado varias perspectivas de análisis. Entre ellas tenemos el pesimismo pedagógico que nos habla de la herencia, el optimismo pedagógico que nos habla del ambiente y el optimismo moderado que nos habla de la herencia y el ambiente. Desde las perspectivas, analizamos el pesimismo pedagógico, la herencia. Esta es una postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX, en donde se afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Nada o muy poco puede modificar el educador porque el código genético es la explicitación de toda conducta humana. La naturaleza es el principal factor de ese desarrollo y está determinado por la genética. La construcción del hombre, según García Carrasco, no puede ser modificado por algunas sugerencias o proclamas de profesionales a sueldo. Es decir, nos está hablando de que realmente la transformación del ser no se puede evidenciar porque en este caso el ser ya viene programado, ya trae unos genes que lo van a organizar o lo van a reconstruir
y no tendría un cambio ni ninguna transformación. Dentro de las características del fenómeno educativo que tienen que ver con el pesimismo pedagógico, nos habla de que es un esfuerzo desproporcionado respecto a los efectos conseguidos. Por más que el educador trate por diferentes metodologías o estrategias, no va a lograr una transformación porque ya el educando va a traer un código que le va a permitir crearse a sí mismo sin la influencia del educador. Nos hace también una característica como la manifiesta desorientación respecto a los objetivos básicos de la naturaleza y a la capacidad intelectual del hombre. La segunda perspectiva tiene que ver con el optimismo pedagógico, es decir, nos habla del ambiente. Ese ambiente visto desde la mirada sociológica y desde la mirada psicológica. En la mirada sociológica nos habla de que la educación es el instrumento moldeador que le atribuye un poder configurador absoluto. Es decir, nos habla de que no importan los genes del educando. Si el educador lleva a ese educando a un ambiente en donde pueda desarrollar su espiritualidad, donde pueda tener un lenguaje, unos sentimientos, una cultura, donde pueda aprender sobre las diversas dimensiones del ser, entonces ese educando va a lograr todos sus objetivos educacionales. Asimismo, desde la mirada psicológica, nos habla de que la educación es el eje fundamental. Considera que la naturaleza humana debe estar abierta a todo contenido sin ser condicionado por el ambiente. Por lo tanto, el ambiente se vuelve como el eje fundamental del aprendizaje, el eje fundamental del desarrollo social y emocional de ese educando. Nos habla también de que si llegan a haber defectos o que si no ocurre el éxito en el proceso como tal educativo, entonces eso se le amerita es al educador en su falta de estrategias o de metodologías. La tercera perspectiva es el optimismo moderado, que nos habla tanto de la genética, la herencia, como del ambiente. Personalmente, esta es la postura con la que realmente identifico mi proceso educador. En esta postura, pues, nos habla de que intervienen tanto las habilidades innatas del ser humano, aquellas que traen sus genes, que pueden ser moldeadas o transformadas a través del desarrollo social, del ambiente en el que se desenvuelva y potencializadas. Asimismo, puede ser que una persona no esté totalmente con habilidades innatas, pero si se desenvuelve en un ambiente que le potencie alguna habilidad, puede lograr a desarrollarla, puede llegar a tener una capacidad de hacerse y de autorrealizarse, de cambiar y de transformarse. Por lo tanto, es una perspectiva bastante interesante que nos invita como a plantear diferentes metodologías en el proceso de la enseñanza, a tratar de llegarle de forma individualizada a cada uno de los educandos y a convertir la educación en un proceso transformador que potencialice todas las habilidades y capacidades que pueden llegar a tener innatas o desarrolladas a través de su medio ambiente. Ahora bien, existen limitaciones concretas, fundamentales, que son aquellas que tienen que ver de forma directa con el educando, con el educador y con sus situaciones socioculturales en las que se desenvuelven. El acto educativo se limita a ese tipo de relaciones que pueden llegar a ser subjetivas y que pueden de pronto equidistar de lo que realmente requiere el acto comunicativo del proceso como tal de la educación. La invitación a hacer ese análisis de relación, a entender los procesos, es para el educador un reto en el que él debe plantearse diferentes alternativas y estrategias que inciten a ese educando al aprendizaje, al querer desarrollarse y transformarse a pesar de cualquier situación sociocultural que esté viviendo o en la cual se esté desenvolviendo. La educabilidad presenta 4 características. La primera es la personal, el desarrollo de la personalidad del individuo.
de ese individuo que tiene derechos y que tiene deberes, que se forja a través de su espiritualidad, que tiene el derecho a ser libre y a decidir. También nos habla de una característica de educabilidad dinámica, donde tenemos la libertad y la autoridad sobre lo que queremos desarrollarnos sin dejar de potencializar nuestras capacidades. Asimismo, la educabilidad es intencional, porque invita a hacer al ser, al humano, como autónomo, a reconocerse como un ser individual y a desarrollarse dentro de la sociedad en el plano más ideal, dentro de sus metas y sus anhelos. Asimismo, la educabilidad es necesaria, porque sin ella el hombre no va a llegar a lograr su autorrealización, su desarrollo personal y social. La educabilidad nos invita a que el ser debe ser educable, por lo tanto, desarrollaría todas sus potencialidades y lograría el desarrollo y transformación que es la intencionalidad del proceso educativo. Teniendo en cuenta las teorías, tenemos el planteamiento de teorías espirituales y personalistas. En la teoría espiritual se asignan tres características fundamentales que son la personal, la relacional y la activa. En ella se sitúan la educabilidad en el espíritu del hombre. Es una categoría perteneciente esencialmente al espíritu. Nos dice que el hombre es educable porque solo el hombre es portador del espíritu y de todas las características que se le asignan. Asimismo hablamos de la teoría personalista, en donde el hombre es persona hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación. Pero el hombre es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser. Es decir, es una persona que está apresta a aprender, apresta a involucrarse en el acto educativo. La educabilidad en esta teoría surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. La invitación a la reflexión sobre el desarrollo del ser humano, de su transformación y de todo lo que tiene que ver con el acto educativo es fundamental, no solo para las personas que laboran en el ambiente educativo, sino para toda la comunidad, porque todos aprendemos desde el hogar, desde la sociedad, desde la escuela, desde los diferentes medios. Todos somos seres sociales innatos que tenemos esa necesidad de relacionarnos y es en ese intercambio en el que nosotros aprendemos, en el que podemos transformar nuestro ser desarrollando una personalidad, unas características que nos hacen diferentes de otros, pero que a la vez nos invitan a ubicarnos espacialmente y a tener cuenta de la responsabilidad de nuestros actos, pensamientos y decisiones. Considero que el ser humano es el único ser educable porque tiene espíritu. Por lo tanto, eso nos hace autoconscientes, nos hace racionales y nos permite buscar la perfección, aquello que tanto deseamos de forma utópica encontrar y que nos haría lograr la transformación total. Gracias por su atención.